si todos han podido escuchar el mensaje del jueves. Es algo que el Señor ha puesto en mi corazón, hablar del amor y ir a un punto importante en nuestras vidas. Estuvimos hablando del amor puro, el amor verdadero y sin trampa, como dicen, sin trampa ni cartón, el verdadero amor, ¿verdad? Estuvimos meditando en algunos versículos en la primera carta de Juan. Estuvimos toda la predicación moviéndonos por la primera carta de Juan. Ya saben ustedes que Juan era el discípulo amado, ¿verdad? Creo que Juan es el que mejor entendió el amor del Señor y también reposó en ese amor, ¿verdad? Y sabe lo que dice Dios, le reveló los misterios del amor del Señor y lo que Él espera de nosotros. Así que Él resume todas las cosas en dos mandamientos principales. Uno es que creamos en Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios, en Jesús, y que el otro es que nos amemos como Él nos ha amado, que guardemos sus mandamientos y nos amemos como Él nos ha amado. Y nuestra vida va a depender de eso, de que nosotros realmente amemos, ¿verdad? Porque cuando amamos, vimos que Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Aunque amar no es sentir cosquillas en el estómago, queremos desenmascarar esa mentira del diablo. Si va acompañado de un sentimiento, mejor que mejor, pero no siempre va acompañado de ese sentimiento o de ninguna emoción, sino que amar es acción, amar es hacer el bien al prójimo, a todo el que tenemos delante, ¿verdad? Pero el Señor nos habló, como que el jueves se centró en el amor fraternal, en el amor que nos tenemos que tener todos como hermanos, ¿verdad? Y así de claro lo dice el apóstol Juan. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice es un mentiroso. Porque ¿cómo vas a amar a Dios, a quien no ves, si aborreces a tu hermano que tienes delante? Y el mandamiento del Señor es que nos amemos, ¿verdad?, los unos a los otros como Él nos ha amado. Así que sacamos la conclusión de que realmente el amor que le tenemos a Dios se demuestra, se expresa por las acciones que hacemos, por el amor que tenemos hacia nuestros hermanos, que los tenemos delante, que los tenemos cerca, que los podemos ver. Y en el amor hacia nuestros hermanos es que nosotros estamos demostrando el amor que tenemos hacia Dios. Y es así que el amor siempre se va a manifestar por las obras que produce en nosotros. Y tenemos que buscar siempre el bien, hacer bien a todos, Gálatas 6:10, hacer bien a todos. ¿A quién dice? A todos. Y mayormente a la familia de la fe. Somos una familia, somos hermanos. Y miren, al orar, al acabar la reunión, es como que me vino algo claro, alguna claridad mental respecto al mensaje, a lo que Dios quiere. Y es que no podemos seguir avanzando si nosotros no estamos viviendo en ese amor. Es como que tiene que resolverse eso en nuestras vidas, en la iglesia. Porque la base de todo es eso. En eso conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, nosotros tenemos que realmente empezar a mirarnos con esos ojos de hermandad, de amor y considerar a la familia de la fe. Discernir el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, ¿verdad? Todos pertenecemos a la iglesia del Señor, miembros los unos de los otros, y tenemos que amarnos. Yo no puedo aborrecer nada de mi cuerpo. El ejemplo de iglesia como cuerpo de Cristo es un ejemplo maravilloso. Porque dice el Señor, ¿cómo va, en una palabra en Efesios, cómo va a aborrecer alguien a su propia carne? Aunque lo está empleando con respecto al matrimonio, que nadie puede aborrecer a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, pero también dice que eso es respecto de Cristo y de su iglesia, ¿verdad? Entonces, tú aborreces algún miembro. Aborrecer a algún miembro es que odias ese miembro y te desligas de él, lo desechas. Tú te quitarías un dedo, te amputarías un dedo, una nariz, una oreja, el corazón, te quitas. El corazón no, porque ya te mueres, pero imagínate que puedes que no te gusta el riñón. Me voy a quitar un riñón, hombre. Tú no puedes aborrecer un riñón, tú no puedes aborrecer ninguna parte de tu cuerpo, porque es necesaria y está puesta en el cuerpo
con un fin, con un propósito, y es que entre todos los miembros el cuerpo pueda desarrollar su función. Y así es el cuerpo de Cristo. Si nosotros nos amamos los unos a los otros, nos estimamos y empezamos a mirar por el bien de nuestro hermano, entonces el cuerpo de Cristo va a funcionar saludablemente. Y recuerden que el cuerpo de Cristo, la iglesia, continúa la obra de Cristo. Nosotros ahora somos la luz del mundo. Continuamos la obra de Cristo. Entonces es muy importante que sea resuelto ese tema, ese propósito de Dios de que nos amemos los unos a los otros, nos tengamos en alta estima. Como vamos a ver hoy en Filipenses 2, dice que tenemos que estimarnos y tener a nuestros hermanos aún por superiores a nosotros mismos y ni siquiera mirar por lo nuestro, sino por lo de los demás. Fíjense lo importante que es que nosotros busquemos hacer el bien, favorecer en las necesidades que un hermano pueda tener, nosotros estemos ahí. Eso es el amor verdadero, el amor puro de Dios, y es lo que realmente demuestra que nosotros amamos a Dios, porque amando a nuestros hermanos estamos amando a Dios, y ahí es donde se demuestra el amor. Bien, acabamos la palabra la semana pasada en Primera de Juan, me lo pueden proyectar para ahorrar tiempo, 4:16, donde tenemos, quiero centrarme hoy en Cristo, porque en Cristo tenemos el ejemplo de amor expresado en acción de Dios hacia la humanidad más grande que hay. Pero como dije el jueves pasado, no es un ejemplo solamente para quedarte admirándolo, lo admiramos, es maravilloso. Hemos cantado, necesito a Cristo, contemplar su gloriosa majestad, ¿verdad? Todo lo que Él ha hecho por Él, lo que representa para nosotros, ¿verdad? Pero sobre todo, cuando miramos a Cristo, tenemos que seguir su ejemplo. Es para imitar. Como decía Pablo, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces, en Cristo tenemos el mayor ejemplo de amor, de entrega, por amor a Dios, por amor a la iglesia, por amor al mundo. Él se entregó como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y nosotros me gusta cómo lo expresa el apóstol Juan, porque no nos da una definición teológica difícil de entender, sino simplemente nos pone el mayor ejemplo de amor entrañable, que es el de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Entonces, es hermoso ver cómo lo narra aquí. Y aquí, en Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. No, perdón, 3:16. Ese lo estuvimos viendo todo eso. 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor. En esto se conoce el amor. Fíjense, ¿en qué se conoce el amor? En esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. O sea, el amor se conoce por las obras que se llevan a cabo, ¿verdad? Que salen de ese corazón amoroso. Entonces, ¿dónde tenemos el mayor ejemplo de amor? Es en el amor sacrificial de Cristo por nosotros, por su iglesia y por el mundo entero. Porque la iglesia es la que tiene la encomienda de Dios y la que tiene que dar testimonio de Dios, de Cristo y de su amor, ¿verdad? Hacia la humanidad. Entonces, él dice, ¿en qué conocemos el amor? En que Él puso su vida por nosotros. Pero ahora eso entraña en nosotros también una responsabilidad también, o algo que Dios espera de nosotros. Dice, también nosotros, Cristo lo hizo. Ahora también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjense, tenemos que estar dispuestos hasta dar nuestra vida por nuestros hermanos. Fíjense. Ahora, el ejemplo lo tenemos en Cristo. Cristo no ha hecho nada, ni te va a pedir nada que Él no haya hecho antes. ¿Entendemos? Por eso ahora el amor de Dios va más profundo, el mandamiento de Dios va más profundo que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Señor pedía, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús nos dice
Que os améis los unos a los otros, un nuevo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea, ahí hay un ejemplo de amor, de entrega, del mismo Dios, del mismo Cristo por nosotros. Y nos dice, ahora imitadme a mí. Imitadme a mí. Lo que dice el apóstol es que si Él puso su vida por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a poner nuestra vida por los hermanos. Y recuerden que poner la vida es poner lo más estimado, lo más valioso que una persona puede tener. Cuando habla de poner la vida, por supuesto, no está diciendo que tenga... lo que quiere decir es que si en un momento llegara la ocasión, la oportunidad o la necesidad de dar la vida por un hermano, deberíamos estar dispuestos a ello. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos? ¿En ese amor? ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué extremo? Si aquí está el punto 0 y aquí el punto 10 que dan la vida, ¿en qué punto estamos? ¿En el 1? ¿En el 2? ¿En el 3? A lo mejor estamos en el 5, a lo mejor alguno ha llegado al 9 y alguno al 10 y estaría realmente dispuesto a dar su vida por sus hermanos. Pero en realidad lo que también el apóstol Juan quiere referirse aquí es a que tenemos que mirar por nuestros hermanos y estar dispuestos a ayudarles, ¿verdad? Que sean una prioridad en nuestras vidas. ¿Entendemos? Por eso después nos da el ejemplo de si que algún hermano, si tú tienes bienes de este mundo y tienes capacidad para ayudar a un hermano, que estés dispuesto a hacerlo y no cierres contra él tu corazón. Es decir, se cierra el corazón, quiere decir que no estás teniendo compasión, no estás siendo movido a misericordia, sino que cierras tu corazón y no le ayudas al hermano. Entonces dice, ¿cómo mora entonces el amor de Dios en ti? Y nos da la exhortación de que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O como una traducción que me gusta a mí mucho que dice, obras son amores y no buenas razones. Es decir, que el amor se demuestra por los hechos que se hacen a favor de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. Ahora, nos centramos en el amor de Dios, pero de los hermanos, pero eso, por supuesto, tiene que extenderse de aquí. Yo creo que aquí esto es como un campo de entrenamiento. Porque ¿cómo vas a amar a las personas que están ahí fuera, que nos odian, que nos van a aborrecer muchas veces, si no nos amamos nosotros, que somos hermanos? Y es lo mismo que dijo en Mateo 6 y en Lucas 6 el Señor Jesucristo. Recuerden el Evangelio puro y duro, ¿cuál es? ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os maldicen, por los que os ultrajan, por los que os persiguen. Si alguien te quiere quitar la túnica, dale también la capa. Si alguien te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ni le pides que te lo devuelva. Cuidado. Estamos en un amor muy genuino, amado. En el amor puro. Y esto no es para todos. Como dice en Lucas 6 añade a todo esto, ¿sabes cómo empieza diciendo? A vosotros los que oís. Claro, eso no se lo puede decir Dios a todos. Pero sí se lo puede decir a su pueblo, a sus hijos que han recibido su Espíritu Santo. Dios ha compartido su naturaleza divina con nosotros y Dios es amor. Es decir, si realmente nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el fruto del Espíritu es amor. El resto viene como consecuencia de amar. Porque dice amor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, yo le digo a usted que si amas, te vas a gozar. Porque Dios permanece. ¿No lo vimos? O sea, el gozo es el amor, cuando se practica el amor, que produce gozo. O sea, en realidad el fruto es, dice, el fruto del Espíritu en singular, es amor. Lo demás son las diferentes pepitas que trae el fruto del amor, ¿verdad? Que va a traer como consecuencia de amar, va a traer gozo, va a traer paz, va a traer paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Como vimos el jueves pasado, cuando nosotros amamos, nadie ha visto jamás a Dios, pero el que ama, dice, Dios permanece en él, que quiere decir Dios vive en uno. No solamente tienes el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo te llena.
¿entiendes? Y entonces Dios vive en ti, el Espíritu Santo se activa, vive, nos llena y entonces puedes experimentar esos frutos del Espíritu tan maravillosos. Amén. Entonces el secreto está en amar. Porque si amamos, entonces Dios vive en nosotros y los frutos del Espíritu se van a manifestar. Entonces, así que cuando amamos, nos gozamos, tenemos paz, tenemos paciencia, porque Dios vive dentro de nosotros. ¿Entiendes? Viene fe. Así que fíjense todo lo que encierra el amor. Porque por si alguno dice otra vez el amor. Claro, si es que ese es el motivo principal por el que estamos aquí, para manifestar el amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Que ha sido derramado, como dice en Romanos 5, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que tú seas arisco? ¿Para que vivas para ti? No, para vivir para los demás. Entonces, ahí en Mateo 6 y en Lucas 6, en esas increíbles declaraciones a los que oyen, porque esto no lo pueden escuchar ni lo pueden practicar, poner por obra todo el mundo, sino el que es de Dios, porque tiene el amor de Dios, porque es hijo de Dios, entonces sí puede practicarlo. Y termina diciendo, en Mateo, dice, yo no voy a los textos porque tengo que resumir, pero si no, no llego al final. Pero dice, en Mateo 6 dice, sed vosotros pues. Bueno, antes de decir que seamos perfectos como vuestro Padre es perfecto, está haciendo otra vez distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está diciendo, mira, si tú amas al que te ama, ¿qué mérito tiene? ¿Qué recompensa tiene? No hacen lo mismo los publicanos y los pecadores. Si tú saludas al que te saluda, si tú amas al que te ama, si tú le das al que te da, ¿qué recompensa tenéis? ¿Qué estás haciendo de más? ¿Qué mérito tiene? Ninguno. Que imitemos como hijos de Dios, amados, la conducta de nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y entonces cuando lo imitamos a Él y actuamos en ese amor, aún con nuestros enemigos, entonces dice que estamos siendo sus hijos. Sed pues vosotros hijos de Dios y sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ahora, la palabra perfección viene de telos. No sé si ahí emplea teleios o teleio, pero viene de telos, que es alcanzar el fin. Significa obra completada, obra terminada, es decir, alcanzar madurez espiritual. Entonces, Dios nos llama a alcanzar esa madurez, a ser perfectos, maduros, obra acabada, obra terminada, obra finiquitada por Dios. Porque el deseo de Dios es que sigamos creciendo y cada vez nos parezcamos más ¿a quién? A Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Para que crezcamos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Ese es el deseo de Dios, que Cristo sea formado en nosotros. Y entonces sí lleguemos a esa culminación, a esa madurez, a esa perfección. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ahora, lo que me llama mucho la atención, preste atención, es que en Lucas 6, en el mismo contexto, los mismos versículos con pequeñas diferencias, ¿sabes cómo acaba diciendo? Sed vosotros misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué quiere decirse? Que yo rápidamente ligo o puedo llegar a la conclusión de que perfección, madurez es misericordia. Amor, un corazón compasivo, un corazón que se mueve a misericordia, un corazón que realmente le duele, porque miren que la misericordia, la compasión es ese sentimiento de angustia que uno puede llegar a sentir en su corazón ante los males o las miserias del otro, del prójimo, y que le lleva a actuar. Le lleva a hacer algo por esa persona. Y muchas veces nosotros tenemos en nuestra mano el poder actuar, poder hacer algo, mirar por el bien de los demás, pero nuestros corazones no son movidos a misericordia, no son movidos a compasión. Y eso es un tremendo problema del pueblo de Dios. ¿Entendemos? ¿Y qué pasa? Que estamos viviendo un tiempo
Por supuesto, siempre ha sido necesario, pero estamos viviendo un tiempo donde se tiene que manifestar ya los hijos de Dios por su misericordia, por su compasión, por su amor hacia los demás, porque es ahí donde realmente podemos trastornar este mundo. No hay otra forma, no es con palabras. El mundo quiere ver obras son amores y no buenas razones. A mí no me digas cuánto Dios me ama, muéstramelo. Muéstramelo con tus hechos, con tus actos. ¿Entendemos? El mundo ya está cansado de palabrería, de ver una cosa, de escuchar una cosa y ver otra que va totalmente contraria a lo que le estás diciendo. Entonces es hora ya de que realmente vivamos en ese amor, en esa compasión, en esa misericordia de nuestro Padre. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Miren, hace poquito, hay mucha necesidad, amados, en esta reunión de oración, no la anterior, a la cual deberíamos de asistir todos, sin excepción, a no ser que no puedas, pero todos deberíamos de congregarnos para orar juntos. Es una reunión muy importante y la subestimamos. Si no venimos a la reunión de oración, no creemos en la oración. Si tienes la posibilidad de venir y no vienes, pues no sé, entonces ¿qué pasa? No estás comprometido, algo pasa, algo está mal. Yo creo que ya es hora de ir hablando francamente, como dice el apóstol Pablo, ¿no? El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un, ¿qué dice Juan? Perdón, Juan, es un mentiroso, o sea, así de claro. Y también decía que está en tinieblas. ¿Recuerdan todas las consecuencias? El que no muestra el amor de Dios y aborrece a su hermano, dice que está en tinieblas, que las tinieblas han cegado sus ojos, dice que está en muerte y que no está en vida, ¿verdad? Decía también que entonces sus oraciones no son escuchadas y tantas cosas más, ¿verdad? Y es más un hijo del diablo que un hijo de Dios. Y eso no puede ser. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, hace 2 semanas, en la reunión de oración, estuvimos viendo en Efesios los mandamientos que el Señor nos da en cuanto a las relaciones entre los seres humanos, entre padres, hijos, esposos, esposas. Y en cuanto a los padres, nos recordaba el Señor ese mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Para que seas de larga vida sobre la tierra y seas prosperado. Y entonces es como que de repente el Espíritu Santo me mostraba todos los pobres ancianos que están abandonados literalmente en residencias. Las residencias cada vez más se quedan pequeñas, los hijos abandonan a sus padres, los ingresan en residencias y no tienen el trato. Lo siento, pero yo lo veo con mis ojos porque vamos a atenderlos cuando se ponen malos en la ambulancia. Y vemos que es triste y como muchos de esos hijos que ingresan, no todos van a hacerlo igual, ¿no? Pero pasa mucho que los dejan ahí ingresados y se desentienden de ellos y no van ni a visitarlos. Y cuando se muere, entonces van a recoger los objetos personales por si hay algo de valor. Y es triste. No digo, no todos. No todo el mundo hace eso, pero ocurre con mucha frecuencia. Y es triste. Y entonces ahí uno se da cuenta realmente de cómo está, ¿verdad?, el corazón, cómo se ha multiplicado la maldad, cómo el amor de muchos se ha enfriado, aunque eso en Mateo 24 se refiere a la iglesia. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense cómo tenemos que cuidar nuestro corazón para no ser contaminados con la maldad de este mundo. Y no ser hijos del diablo, sino hijos de Dios. No ser como Caín, que mató a su hermano porque sus obras eran malas. Y las de Abel eran buenas. No puede ser, amado. Entonces, ¿qué necesitamos? Un corazón misericordioso, que se mueva a misericordia, que se compadece, que se enternece. Un corazón tierno, sensible a la voz de Dios que ama. Porque hay una obra tremenda que hacer. Porque esos ancianitos, ¿saben lo que necesitan? Están en soledad, abandonados. ¿Qué necesitan? Amor, compañía, una iglesia que se compadece, que actúa y dice, no, yo no puedo dejar a esos ancianos así.
Entonces, estamos llevando en proyecto lo de la capellanía para visitar a los hospitales, pero qué bueno sería que saliera un proyecto paralelo para poder ir a visitar a esos ancianos, poder hablarles del Señor, hacerles un rato compañía. Pero claro, estamos un poquito en pañales en el sentido de que la iglesia está como mermada. Yo no echo la culpa a nadie de nada, yo sé que es difícil porque todos tenemos trabajo, ya muchas actividades, pero nosotros tenemos que tener un corazón compasivo y buscar, orar al Señor para que su iglesia se avive, crezca y podamos cubrir todos los frentes. Ya estamos haciendo una obra de amor, como dice la palabra de Dios. Pablo exalta tanto a los hebreos, bueno, el libro de Hebreos no sabemos si fue Pablo, pero el que lo escribió dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor que habéis mostrado hacia los santos. Obra de amor. Fíjense cómo el amor actúa. El amor se ve por las obras que se manifiestan por él. Pablo le dice a los tesalonicenses, le da gracias a Dios por ellos, porque no olvida. Dice, la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. Y también dice a los Gálatas que la fe obra por el amor. O sea, el amor es lo que nos impulsa, es el motor que nos hace actuar, ¿verdad? Y nosotros estamos llevando una obra social por muchos años, con un gran trabajo, esfuerzo. Y eso es una obra de amor, un trabajo de misericordia, que sale del corazón de Dios y que le damos continuidad y gastamos todo lo que sea necesario en recursos materiales, en economía y en personas, siervos dispuestos a hacerlo, porque eso muestra el amor del Señor y es lo que Dios quiere, un corazón compasivo hacia las personas necesitadas que sufren. Eso es mirar por los demás, eso es el amor, ¿entendemos? Ese es el amor verdadero. Ahora, vengan conmigo a Efesios 5. ¿Están entendiendo? ¿Qué clase de iglesia queremos ser? ¿Qué clase de iglesia debemos ser? Una iglesia que se compadece, que se mueve a misericordia, que no aparta las miradas ante los males de nuestro prójimo, sino que hace todo lo posible por ellos. ¿Amén? Por satisfacer, ayudar, hacer el bien a las necesidades de nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es toda aquella persona que pueda estar cercana a nosotros y que podamos ayudar. Bien, hemos dicho Efesios 5, versículos 1 y 2. Vamos a leer aquí. Dice así la palabra. Dice, sed pues, miren, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si somos hijos amados por Dios, ¿qué tenemos que hacer? Imitar su conducta, su forma de amar. Hemos visto en Cristo Jesús que así como Él puso su vida por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a poner nuestra vida, ¿verdad? Y aquí nos dice que como hijos amados tenemos que ser imitadores de Dios, ¿verdad? Y dice, y andad en amor. ¿Qué es andar en amor? Andar en amor que tú amas a tu prójimo, ¿verdad? Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermoso. Olor fragante. Le voy a leer 2 traducciones sobre este versículo. Dice así. Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Dice, vivan una vida llena de amor. En la Reina Valera decía, andad en amor. Y aquí dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma, miren qué hermoso, como aroma agradable a Dios. Miren cómo el Señor se deleita y percibe ese aroma agradable.
de alguien que realmente pone su vida por los demás, imitando a Cristo. ¿Entendemos? Que es nuestro hermano mayor y nuestro ejemplo, a quien tenemos que mirar. Necesitamos a Cristo y contemplar su maravillosa majestad. No para quedarnos ahí en admiración estática, sino para pasar a una acción dinámica, imitando la conducta de Cristo, que es nuestro maestro. Amén. Y nosotros sus discípulos. Gloria a Dios. Y eso es aroma agradable para Dios. Miren lo que dice un lenguaje actualizado. Dice, ustedes son hijos de Dios. Yo que a lo mejor todavía no tenemos la identidad o qué pasa. Tenemos. Miren, si el Espíritu Santo nos llena, también nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y todo se activa por el amor. Todo se activa por el amor. Tú ama a tu prójimo, a todo el que tengas cerca. Ámalo, hazle el bien, sé benigno, misericordioso, compasivo, perdona, ama. Recuerden, léase primera. Tenemos que salir de esta palabra viviendo 1 Corintios 13. Porque, ¿qué dice en 1 Corintios 13? Es el camino más excelente, el del amor. Está hablando en el 12, en el 13, en el 14 de todos los dones espirituales. Pero Pablo dice, yo muestro un camino más excelente. Y habla entonces de la preeminencia del amor. Y que si nosotros hagamos lo que hagamos y tengamos los dones que tengamos, dice que si no tenemos amor, no somos nada, no tenemos nada y no nos sirve de nada. Se lo he resumido rápidamente. Y entonces empieza a describir cómo es el amor. ¿Cómo es el amor? No es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, nunca deja de ser. Eso es lo maravilloso de los hijos de Dios. Eso es lo que marca la diferencia con este mundo. Eso es lo que habla realmente de lo que somos y quién es nuestro Dios, porque Dios es amor. Y la única manera de manifestarlo es viviendo en amor, andando en amor, manifestando ese amor. ¿Entendemos? Entonces dice, en el lenguaje actualizado dice, ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo, miren cómo dice aquí, es como el delicado aroma de una ofrenda. Me encanta. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Quiere ser un delicado aroma, una ofrenda delicada, aromática para Dios? Pues no hay otra manera que imitar a Cristo. Como Él puso su vida, la dio, la derramó. Es que nosotros tenemos que poner nuestra vida. Yo sé que esta palabra compromete, pero es que creo que Dios nos quiere pasar a la acción, al amor que obra. ¿Entendemos? Que se manifiesta por las obras que hacemos, ¿verdad? Que nacen de un corazón compasivo, que se duele, no un corazón endurecido, amado. No un corazón endurecido. Mire, lo que a mí más me llama la atención aquí es que el sacrificio de Cristo por amor a nosotros se convierta en una delicada ofrenda de aroma y incienso aromático para Dios. Es decir, amándonos Cristo y entregándose por nosotros, al mismo tiempo está siendo una ofrenda agradable para Dios. Lo que nos habla, nos dice que cuando nosotros estamos dispuestos, amamos a nuestros hermanos y estamos dispuestos a todo por ellos, estamos agradando a Dios. ¿Por qué? Porque el primero que nos ama es Dios. Dios ama tan. Mire, si nosotros pudiéramos entender esto. Esto es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Así que cuando Cristo se está dando, está haciendo una ofrenda agradable a Dios, porque Dios ama tanto, nos ama tanto, que cuando Cristo se entregó por amor, entonces está haciendo una ofrenda agradable, porque está manifestando el amor de Dios profundo y entrañable hacia cada uno de nosotros y hacia una humanidad perdida. Así que entregándose Cristo por nosotros está haciendo esa ofrenda agradable a Dios porque Dios nos ama. Lo está haciendo para Dios. Y no es lo mismo que hemos visto en 1 de Juan 4, 20 y 21. ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? Amando a nuestros hermanos, que los tenemos cerca y que los vemos. Amando a nuestros hermanos, sacrificándonos por ellos, imitando la conducta de Cristo como hijos amados, como hijos de Dios que somos. Entonces nosotros estamos demostrando el amor que le tenemos a Dios, porque lo que Dios quiere, lo que Dios siente en su corazón es un amor profundo. Y cuando ve que nosotros nos amamos o hacemos algo, el bien a alguien que está necesitado y nos sacrificamos por esa persona, porque inevitablemente cuando tú haces algo por alguien, si tú tienes que hacerle una compra a alguien y llenarle el frigorífico, hay un sacrificio que hacer. Amor es sacrificio. Amor es dedicación y entrega. No hay otra forma de amar. Siempre hay alguien que tiene que hacer un sacrificio para que alguien gane. Para que alguien gane, otro tiene que perder. Pero cuando lo hacemos por Dios, por amor y por Dios, estamos ganando. Porque entonces, como hemos visto, Cristo vive en nosotros, Dios vive en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y eso nos hace que nosotros seamos perfeccionados. ¿Entendemos? Eso hace que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Y porque Él vive dentro de nosotros. Muchas veces cuesta. Cuesta dar el paso, porque a nadie quiere perder. Sobre todo cuando es algo económico. O incluso nuestro tiempo. A lo mejor alguien te pide un rato de charla y de oración. Al que te pida que vayas una milla por él, ¿qué dijo Jesús? Ve con él 2. A lo mejor es fuerza, tiempo, tengo que hacer una mudanza. Que vaya al pastor, que para eso le pagan. A mí no me pagan nada. Pero bueno, se ve que algunos piensan que me pagan. A mí no me paga nada la iglesia. Yo pongo todo lo que puedo porque la iglesia salga hacia adelante con los bienes que yo recibo de mi trabajo, de mi esfuerzo. Yo no recibo nada de la iglesia. Todo lo contrario. Si alguien se piensa que yo recibo algo o me critican, defiéndanme. Porque yo no recibo nada de la iglesia. Defiendan a su pastor. Yo doy todo por la iglesia. Mi interés es por amor a la iglesia, que es lo que Dios más ama. Y lo damos todo por ella. Bueno, lo damos todo lo que podemos dar. Espero que mi corazón no me engañe. Esas palabras son muy absolutas, porque el corazón es engañoso, pero por lo menos creemos que estamos haciéndolo bien. ¿Entienden? Entonces, para que alguien gane, otro tiene que perder. Pero en ese sacrificio que tú estás haciendo por el hermano, por la persona necesitada, tú estás haciendo una delicada ofrenda aromática para Dios. Porque Dios ama a esa persona. ¿Entendemos? Esa es la intención de Dios. Que hayan personas que no viven tanto para sí, sino para los demás. Que están dispuestos a poner su vida, sus bienes, lo que sea necesario por ayudar a su prójimo. Y no se preocupe, no nos preocupemos tanto por el dinero, porque Dios es un Dios proveedor, protector, consolador. Amén. Gloria a Dios. Pues si creemos a Dios, creemos a Dios. Y si no creemos a Dios, pues no creemos a Dios. ¿Entendemos? Si le creemos, creemos a su palabra, cada palabra que ha salido de su boca. El que siembra generosamente va a recoger generosamente. ¿Saben cuál es la única manera de poder enriquecerse más? Como hijo de Dios, dando. Ya se ha dicho de paso, dando, siendo generoso. Porque Dios dice que ama al dador alegre. Y el que siembra con generosidad va a recoger con generosidad. Y yo lo he visto en mi vida. Aún estando en la quiebra, hemos seguido siendo fieles al Señor. Y el Señor nos ha hecho remontar el vuelo y nos ha enriquecido. Pero porque nosotros hemos seguido manteniéndonos en ser ese sacrificio y darle a Dios lo que Él espera de nosotros. Entonces Dios es fiel.
¿Entienden? Ahora, si cuando Dios nos habló de esta palabra, en vez de ser un río, un manantial de agua, de bendición, es un pozo que lo que hace es que se lo va a quedar para sí, todo lo que recibe se lo queda y se convierte en un pozo de bendición, todo para mí, y de ahí no sale nada. ¿Usted cree que Dios va a seguir llenando un pozo? No, Dios espera que nosotros seamos manantiales de agua viva, manantiales de bendición. ¿Entendemos? Y no, ¿para qué te va a enriquecer Dios si es para quedártelo tú? Si lo que Dios es amor, ama y quiere que tú muestres su amor ayudando y bendiciendo a los demás. ¿Entendemos? Pero creemos al Señor. Pues yo algunas veces me pregunto si le creemos al Señor. Bien, esto es maravilloso. Quizá después lea unas conclusiones que saqué yo aquí, que escribí con mi puño y letra. Vamos a Filipenses 2. Bueno, sí, es un decir. Filipenses 2. Y si somos confrontados por Dios, dele gloria, dele alabanza, dele gracias. Que Dios nos ama. Sonríase que Dios le ama. Dios. No se preocupe tanto. Dios es amor. El Señor sabe. Esa es la iglesia que Dios quiere, esa iglesia virtuosa. Esa iglesia que vive en amor, que manifiesta el amor. Y que al darse está haciendo una ofrenda aromática para Dios. Qué hermoso, amado. Mire lo que dice aquí. Dicen, yo no creo que pueda terminar la palabra hoy. Voy a tener que coger otro. Al final, fíjense que yo quiero llegar a un punto, porque mi esposa y yo vivimos una experiencia que eso fue, quizás se lo cuente yo al final, porque si cuento ya eso, ya no, porque ese es el ejemplo para el final, aunque lo puedo dar ya, pero... Bueno, vamos a... Dios me ha cambiado el plan. Seguiremos con la palabra. Miren. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Qué pasó en esa parábola? Un intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eso está en Lucas 10. Y Jesús le dice, los mandamientos sabes. ¿Cuál es el mandamiento principal? Ama a Dios, le responde el intérprete de la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero el intérprete de la ley le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué le dice? ¿Quién es mi prójimo? Así que Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano para darle respuesta de quién es el prójimo, a quién nosotros tenemos que amar como a nosotros mismos. Primero a Dios y después a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Y cuenta una parábola. En esa parábola, recuerden que una persona desciende de Jerusalén a Jericó, pero cae en manos de ladrones. Y no solamente le asaltan, eran tan malvados que también le asaltan, le roban y lo dejan medio muerto, tirado en el camino. Fíjense qué malvado. Eso es una representación, es un tipo, ¿verdad? Es una parábola que nos quiere hacer entender cómo quedamos cuando somos asaltados por el ladrón, por el diablo en nuestras vidas. Nos deja medio muertos. Nos deja, miren, yo estaba muerto. ¿Cómo estábamos todos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Miren, el diablo, hay veces que cuando uno le abre la puerta, causa estragos, te puede quitar la vida, puede hacer que te suicides, puede hacer que vivas una vida entera en depresión, en desolación, en amargura. Y cada uno de nosotros, antes de venir el Señor, estábamos en cierta manera también ahí apaleados, ¿verdad? Estábamos necesitados de Dios. Y gloria a Dios que hubo un buen samaritano que nos habló la palabra, que compartió lo que Dios nos ha dado y que nos sacó de ese pozo de desesperación y conocimos al Señor.
Gloria a Dios que había un buen samaritano. Ahora, ¿saben qué? El hombre se queda medio muerto en el camino. Y fíjense, pasa un sacerdote. Y el sacerdote dice que llegando a la altura de él, aparta la mirada y sigue para adelante y no le presta ayuda. Pasa un levita y hace lo mismo. No mira la necesidad de esa persona, sino que sigue hacia adelante. Dos personas religiosas, dos personas que tienen que manifestar el amor de Dios ayudando al prójimo y no lo hacen. Y pasa un samaritano. Y recuerden que los samaritanos eran personas marginadas por el pueblo de Israel, personas detestables, aborrecidas de los judíos, de Israel. Y los samaritanos pues sentían lo mismo por los judíos, no se llevaban. En cambio, la persona que estaba herida, medio muerta, que le habían asaltado, era judío, era israelita. Pero un samaritano, a pesar de que no se llevan, dice que fue movido a misericordia, que fue movido, dice en Lucas 10:33, dice que fue, pónganmelo, fue movido, Lucas 10:33, fue movido a misericordia. Ahí está la diferencia. Él fue movido a misericordia. Mire, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Dice que se bajó de su caballo, que curó sus heridas, las lavó con aceite y con vino. Que para mí son un tipo de la unción del Espíritu Santo. Porque el aceite es un tipo de la unción. Y que es capaz... ¿Para qué fue ungido Jesucristo? Fue ungido y nos ha ungido a nosotros para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Entendemos? Para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para predicar las buenas nuevas, el año agradable del Señor. La unción es para eso. Con eso podemos sanar a los corazones afligidos, libertar a los cautivos, con la unción del Señor, que es el aceite. El vino es otro tipo también del gozo, de la alegría que el Señor nos da, ¿verdad? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y podemos transmitir lo que el Señor nos da a nosotros para vendar a esas personas, ¿verdad? Esos corazones quebrantados que han caído en manos de ladrones. Ahora, Él dice que venda, cura, lava sus heridas con aceite y con vino. Lo monta en su cabalgadura, lo lleva al mesón, cuida de él allí. Cuando se tiene que ir, le da 2 denarios al mesonero. 2 denarios, y le dice al mesonero, le dice, cuídalo, y cuando yo venga, te voy a seguir pagando lo que gastes de más. ¿Había un sacrificio de amor ahí? Porque fue movido a misericordia. Estuvo dispuesto a pararse en el camino. ¿Cuántas veces estamos nosotros dispuestos a pararnos cuando hay una persona necesitada? Algunas veces vamos tan corriendo que vemos a las personas necesitadas y no nos paramos a prestarle la ayuda que necesitan. Tremendo, es hora ya de que nuestros corazones se muevan a misericordia, porque eso es lo que Dios desea que hagamos, porque Dios ama a esas personas. Y cuando nosotros somos un sacrificio de amor, entonces estamos siendo, por esas personas, estamos siendo un aroma perfumado, una ofrenda agradable para nuestro Dios, porque Dios la ama. Así que le dice, ¿quién fue el prójimo? Le pregunta al intérprete de la ley. ¿Quién fue el prójimo? Y el intérprete dice, el que usó de misericordia con él. Y le dice, pues ve y haz tú lo mismo. ¡Wow! Ve y haz tú lo mismo, le dice a un judío israelita, que no pueden ver a los samaritanos, pero resulta que el que prestó la ayuda al judío era samaritano. Y el ejemplo está puesto con mucha delicadeza por el Señor, esa parábola, para, como diciéndole a los judíos, al que le estaba preguntando, y a Israel entera, y al pueblo de Dios, porque ahora en definitiva nosotros somos pueblo de Dios, que nosotros también tenemos que hacer el bien, incluso a las personas, llamar incluso a las personas
¿Qué no podemos ver? Por eso estuvimos hablando de cuidado con aborrecer a nadie. Cuidado con descalificar a nadie, con desechar a nadie. Cuidado con esas cosas, amado, porque en esa parábola realmente está puesta con mucha intención por el Señor, para que nos demos cuenta de que ese samaritano fue el que le prestó la ayuda al judío. Y ahora Dios le está diciendo a un judío que tiene que hacer lo mismo que hizo el samaritano. Es decir, que no podemos tener tantos perjuicios, sino que tenemos que amar a todos, amado, sin excepción. Nos gusten más o nos gusten menos. ¿Entendemos? Nos caigan mejor o nos caigan peor. Huelan mejor o huelan peor. Porque si un día el Señor, y es algo que está en mi corazón, el poder hacer algún día, como la iglesia de Murcia hace, salimos a buscar a las personas que están en la calle por la noche, en invierno, a darle un caldito caliente, un bocadillo, una manta o lo que puedan necesitar, a manifestarle el amor del Señor. Tenemos que estar dispuestos a amarlo. Sean como sean. Han caído en manos de ladrones, igual. O a los que están, a los pobres ancianitos que están en la residencia, que han sido abandonados y que necesitan ese amor. Y a lo mejor pues no te apetece, no te gusta pasar tiempo con una persona anciana que ya también muchas veces ahí en la residencia pues está, que no huelen muy bien, no están bien aseados muchas veces. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a todo y amar a todos. Y ser movidos a misericordia, amado. Tener un corazón que se enternece. Así que, amado, mire, esta palabra nace de el viaje que hicimos Elizabeth y yo, cuando nos vamos en septiembre unos días y nos apartamos. Y nos vamos ella y yo solos. Es nuestro Ebenecer, nuestro comienzo de año, y nos vamos solos. Siempre, como una instrucción del Señor. Y ahí siempre yo recibo instrucción. Dedicamos tiempo a la oración también, vamos a un sitio apartado, tal, estamos ahí tranquilos. Y ahí una mañana yo estaba orando y empecé a sentir fuerte ese corazón de carne. Necesitamos un corazón de carne, un corazón que se enternece, no un corazón duro, un corazón sensible, un corazón que ama, que se apiada. Y entonces me venían, en esa oración que estaba haciendo con Elizabeth, me venían todos los casos en los cuales Jesús, que está por todos los evangelios, se compadecía. Se era movido a misericordia. Y todas las parábolas, en la parábola del hijo pródigo, el padre es movido a misericordia. En la parábola del buen samaritano me vino y empecé a recitarla. Yo llevaba tiempo sin leerla y de repente me salía como ese ejemplo que Dios nos pone para que seamos movidos a misericordia, para que esta iglesia sea una iglesia que siempre actúa con ese corazón sensible, que ama, que se compadece ante los males de nuestro prójimo, que se enternece, que no endurece su corazón, sino que hace todo lo posible para ayudar al necesitado. Tenemos que amar. Entonces estuvimos orando por todas estas cosas que de repente como que el Espíritu Santo a mí me sorprendió, porque es de esto que estás orando y de repente Dios te pone mucha carga y mucho porque tengamos la iglesia, sea esa iglesia con ese corazón, que se mueve, que es movida a misericordia, que se compadece, que se duele del mal del prójimo y que hace todo lo posible por ayudarle. Bien, salimos a caminar. Nos vamos a hacer una senda que hay por ahí, por Cazorla, muy conocida. La Cerrada de Elías se llama. Si alguien la quiere hacer, es muy bonita. Y cuando ya llevábamos como 5 kilómetros andados, de repente, miren lo que nos pasó. De repente vemos en la ladera de la montaña, ahí llegaba la montaña así, una caída así, y por la ladera de la montaña, y de repente había un cortado como 2 metros hasta el suelo. Y había una persona allí de repente. Yo cuando la vi no sabía lo que estaba viendo. A Elisa le dije una cosa. ¿Qué hace ese hombre ahí? Y estaba un hombre mayor, de unos 70 y pico años, grande, pero estaba encaramado ahí a la cima como podía, lleno con las ropas rotas por todos sitios, sangre por todos lados. Se ve que se había caído por la montaña y se quedó ahí agazapado, que se caía ya al suelo y habían 2 metros
como 2 metros hasta el suelo por donde nosotros íbamos caminando. Y de repente nosotros vamos caminando y de repente nos vemos a esa persona ahí en necesidad. Y esa misma mañana Dios nos había mostrado ese amor que se enternece, ser movido a misericordia en la parábola del buen samaritano. Y de repente vemos a esa persona en necesidad. Y bueno, la que primero reaccionó, reconozco que fue Elizabeth. Vamos, Gustavo, tira, sal corriendo para él. Ayúdale, que se va a caer. Ayúdale, cógelo. Y era más grande que yo y pesaba más que yo. Y yo intento ahí. Y entonces al final se cae y yo lo retuve un poco para que no se pegaba ahí un buen costalazo, pero cayó al final al suelo. Y el pobre estaba desorientado, se ve que perdió la orientación, estaba con el azúcar bajo, se ve, yo qué sé. Estaba pálido, todas sus vestiduras rotas, desorientado, ensangrentado, con muchas heridas. Y Elizabeth, échale agua en la herida, dale algo de comer. Y sí, voy. Y ahí sacando, tome. Y lo que más tenía era sed, estaba muerto de sed. Y le dimos agua, y ya me empeñé. Y él no quería nada que beber, pero dije, coma algo. Que recupere usted, que seguramente tenga una hipoglucemia, coma. Le dimos un plátano, le dimos barrita energética, le dimos de todo. Y entonces lo cogí así del brazo, el hombre, gracias. Y le dijimos, claro, ¿y ahora qué haces? ¿Lo dejas ahí? Y estás a 6 kilómetros del coche, arriba en una montaña. Y queríamos seguir hasta llegar al final, que el año anterior nos quedamos ahí a punto de llegar para hacer la senda completa y nos habíamos propuesto terminarla. Pero lo correcto que era, no dejarlo solo. Entonces lo cogimos y lo acompañamos para abajo y el hombre, gracias. No hagan esto por mí, hombre, es demasiado ya, no se preocupen, ya puedo yo bajar solo. Pero iba que se tambaleaba, no lo podías dejar. Así que yo lo iba cogiendo del brazo y entonces llegamos a un punto donde habíamos conocido un matrimonio muy majo, que habíamos hablado un poquito antes con ellos y entonces ellos mismos cuando nos veían bajar con el hombre, como ya ellos se daban la vuelta, dijeron, pues si queréis, vosotros seguid, nosotros lo acompañamos. Y yo estuve ahí con la tesitura de qué hacer y al final dijimos, bueno, venga, vale. Pero nos dimos la vuelta, lo dejamos en manos de estas personas y nos fuimos para arriba otra vez. Y cuando llevábamos 500 metros para arriba, de repente el Espíritu Santo me dice, ¿no te das cuenta? O sea, es como que lo vi todo, dije, y me acordé de lo que el Señor nos había dado por la mañana y que nos hizo vivir la parábola del buen samaritano en propia experiencia esa misma mañana. Nada ocurre por casualidad en Dios, para que nosotros, era como una prueba de Dios. O sea, era como una confirmación de Dios de lo que Él estaba hablando era la verdad y era lo que Él quiere para su iglesia y al mismo tiempo era como una prueba de amor. A ver cómo respondíamos nosotros. Así que de repente le digo a Elizabeth, hay que darse la vuelta. Vamos para abajo. A ver, ese hombre no lo podemos dejar hasta que no esté a buen recaudo y llegue con su familia. O con alguien ya, con sus conocidos con los que él ha venido aquí. Y entonces nos dimos la vuelta y empezamos a correr para abajo, corriendo, pero no había manera de llegar. Y la pobre ya iba muerta. Y yo, vamos, Elizabeth, que tenemos que llegar. Vamos, corriendo. Hasta que al final lo alcanzamos. Y ya nos quedamos tranquilos. ¿Cómo está? Venga, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien. Se habían sentado un momento a que descansar un poco. Y ya pues lo acompañamos un poquito más para abajo. Y fíjense lo que pasó. Llegamos ya a un cruce de caminos donde subía un coche de la Guardia Civil buscándolo con sus 2 amigos. Él era médico y vino con otros 2 médicos que se ve que habían hecho ese viaje allí y entonces vinieron, se ve que ya dieron parte a la Guardia Civil, avisaron, la Guardia Civil los recogió a ellos y subían y entonces estaban justo en un cruce, llegó la Guardia Civil, los amigos se bajaron, ¡ay! ¿Dónde estabas? ¿Qué ha pasado? Llevaba varias horas por ahí perdido. Miren, yo de verdad digo, ¿cómo es posible? Señor, qué casualidad. ¿Saben cuánta gente hay en septiembre por todos esos entornos? Muchísima gente pasa por allí, porque es todavía una temporada alta allí en Cazorla y la gente va para allá a disfrutar de la sierra, de la montaña, de la tranquilidad, del deporte y de todas las cosas, buenos paisajes.
Pero el Señor permitió que pasáramos por allí y estuviéramos solamente Elizabeth y yo y ese hombre ahí necesitado. Y que dependiera de nosotros, de nuestra misericordia, de que nuestro corazón dijera, no, nosotros no es lo importante ahora. Hay que pararse y hay que ayudar a esta persona y hay que hacer todo lo posible por ella hasta que esta persona esté a salvo, esté segura, esté bien. Y es como una lección que nos llevamos, ¿no?, ahí en el corazón. ¿Entienden? Nada ocurre por casualidad. ¿Cómo es posible que la misma oración y todo lo que el Señor nos habló por la mañana, luego Dios nos diera la oportunidad de vivirlo en nuestra propia carne como una experiencia personal para ratificarnos el Señor? Y es lo que quiero transmitir a la iglesia. Yo quiero transmitir eso a la iglesia. La iglesia que el Señor nos ha puesto para apacentar, para cuidar, para guiar. Y eso es lo que Dios quiere, amado. Porque por la mañana si algo me quedó, amén, aleluya. Gloria a Dios. Si algo me quedó claro por la mañana es que el Señor quería una iglesia que fuera movida a misericordia. Y como dice el refrán, haz el bien y no mires a quién. Toda persona que esté en una situación de necesidad, nosotros como iglesia tenemos el deber de imitar la conducta de Cristo como hijos de Dios amados por Él y sacrificarnos por esa persona. Y aunque nosotros tengamos que perder de nosotros, pero eso es lo que el Señor quiere y es una ofrenda agradable para Dios. Porque Dios ama a esa persona. Dios ama al mundo, Dios ama a todos. Y está esperando una iglesia que reacciona y que empieza a mostrar ese verdadero amor, ese amor puro, ese amor genuino de Dios. Y miren la parábola del buen samaritano. Qué casualidad que fue un samaritano el que le prestó la ayuda a un judío que no se podían ni ver, que se aborrecían. Y le dice al intérprete de la ley, ahora ve y haz tú lo mismo. Es decir, no mire a quién le hace el bien, hárselo a todos, te gusten más o te gusten menos. ¿Entendemos? Por eso yo decía, el amor no tiene que ir acompañado necesariamente de un sentimiento. Hay que hacerlo. Amar es una decisión en nuestras vidas, amado. Y tenemos que estar dispuestos a darlo todo, a poner aún nuestras vidas, amado. Fíjense que estas palabras son palabras que a uno le comprometen. Y uno puede decir, pues yo no voy a predicar esto porque el primero que se está exponiendo aquí soy yo. ¿Entienden? Pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Yo les comprometo a ustedes, pero el primero que se está comprometiendo soy yo, que estoy dando esta palabra. Y claro, ¿qué hago? Transmitir lo que el Señor dice. Yo cuando predico, mi Calé decía hoy, Calé dice, papá, si te quedaste a medio el jueves, ¿por qué estás tan temeroso y todo el día aquí buscando y leyendo aquí y tan? Si ya solamente es que continúe el mensaje. Y digo, hijo mío, es que esto no es como el que se aprende la lección y va y la da y ya está, ¿no? Esto es dar una palabra de Dios a la iglesia. Y no es cualquier cosa, lo hago con temor y temblor. No es llego, continúo y ya está, ¿no? Yo quiero transmitir las verdades del reino de Dios, el mismo corazón de Dios, lo que el Señor quiere hablar, y eso no es fácil. No. Para eso nadie es suficiente, amado. No es dar una palabra y ya está, porque tengo que decir algo, no. Yo no vengo aquí porque tengo que hablar, sino porque tengo un mensaje de Dios para su iglesia. Y ese mensaje es que tenemos que tener ese mismo corazón, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya.
Señor. Oh Dios mío, queremos entender tu corazón, tu palabra, tu deseo. Mirarte a ti como nuestro ejemplo mayor de sacrificio, de amor por todos nosotros. ¿Cómo ser una ofrenda agradable a Dios? Sino solamente viviendo en amor, como Cristo nos amó, imitando como hijos amados la conducta de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, humillándonos y habiendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, buscando el bien de los demás para que se salven, para que conozcan a Dios, para que le tributen también la gloria a Dios, para que todos puedan conocer ese amor que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda barrera, que no hace acepción de personas, que ama más allá de lo terrenal, del amor terrenal, sino que es un amor celestial, un amor de Dios puro, ese puro afecto de tu voluntad que se llevó a cabo en Cristo. Es un amor que no podemos entender. Muchas veces nos preguntan, o incluso podemos pensar nosotros mismos, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios de amor, entregara a su Hijo Jesucristo y permitiera que le infligieran ese dolor, que lo crucificaran, que fuera escupido, lacerado, latigado, crucificado, escarnecido? ¿Cómo es posible? Y es que no lo entendemos, porque en ese sacrificio de Cristo se estaba mostrando el amor de Dios hacia nosotros. Es decir, a Dios le dolió mucho lo que le hicieron a su Hijo, pero por el amor que nos tiene a nosotros estuvo dispuesto a que le infligieran ese sufrimiento a Jesús. Es decir, que nosotros somos el objeto de su amor. ¿Cómo es posible entender que a lo largo de los años, de los siglos, tantos cristianos han dado sus vidas como un sacrificio agradable, como un sacrificio por la humanidad para mostrar el amor de Dios? ¿Cómo es posible? Y al mismo tiempo se convirtieron en una ofrenda agradable para el Señor, para Dios. ¿Cómo es posible que Dios permitiera el sufrimiento de sus hijos que estaban sacrificándose por Él? Porque Dios ama y Dios sigue amando a la humanidad. Y la sangre de los mártires se ha convertido en semilla que se ha multiplicado y ha seguido haciendo la obra de Dios y nadie la puede detener. Pero Dios necesita, Dios está llamando a una iglesia a que sea movida por el amor, a que esté dispuesta incluso a perder de lo nuestro para que otros ganen y puedan recibir la salvación, puedan conocer ese amor que sobrepasa todo entendimiento y que cambia realmente el corazón del hombre en nuestras vidas por el poder que hay en el Espíritu Santo y que viene sobre nosotros cuando confesamos, creemos en Jesús como Hijo de Dios y lo confesamos con nuestras lenguas, cuando lo creemos en nuestro corazón, y entonces nos convertimos también en otra ofrenda agradable y perfumada para Dios, que vive para agradarle y para cumplir con el mandamiento de amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó a nosotros. Señor, esa es la verdadera iglesia que agrada a tu corazón, la que es movida a misericordia, la que mira por los intereses del prójimo, la que pierde para que otros ganen, la que está dispuesta a llevar su cruz para que tú seas exaltado, glorificado y para que otros muchos puedan conocerte, Señor. ¿Dónde está esa iglesia que ama? Esa iglesia que se enternece, que se compadece, que tiene tu corazón, tu mismo sentir. ¿Dónde está esa iglesia, Señor? ¿Seremos capaces de responder a tu llamado? ¿Seremos capaces a decirte, heme aquí, Señor? Aquí estamos, Dios mío, envíanos, haz lo que tengas que hacer en nosotros. Estamos dispuestos a renunciar muchas veces a la comodidad, a nuestros bienes, a nuestros intereses para que otros ganen, para hacer un sacrificio por ellos agradable a ti, para que puedan conocer tu amor, andando en amor. Oh Señor, son
muchos interrogantes, muchas prerrogativas que tenemos que hacernos, Señor, y responder afirmativamente a tu llamado, Dios mío, porque eso es lo que tú buscas. Oh Señor, tú buscas una iglesia que ama, que se enternece, que se compadece y que está dispuesto a todo para manifestar el amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Diremos que sí, diremos que sí, diremos que sí, Señor, porque queremos agradar tu corazón y adorarte en espíritu y en verdad. Ser una ofrenda agradable para ti, Señor. Grato perfume, olor fragante, Señor, porque tú eres todo para nosotros, Señor. Glorifica tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llegaste a nuestros corazones un día. Te pudimos conocer. Y nosotros que estábamos hundidos y muertos en nuestros delitos y pecados, extendiste tu diestra de justicia y nos sacaste. Nos sacaste a flote. Nos has puesto sobre Cristo, sobre la peña. Nos has dado un nuevo corazón. Un corazón de carne y un espíritu nuevo. Nos has hecho nacer de nuevo y tu amor es derramado en nuestros corazones para ahora poder amar como tú nos has amado, Señor. Gracias. Gracias porque hubo una iglesia, ha habido una iglesia que ha permanecido por los siglos. Han habido hermanos que han estado dispuestos a amar como tú amas. Y que un día nos predicaron la palabra y nos tendieron la mano y te pudimos conocer. Han habido siervos y siervas de Dios y nosotros somos el fruto de su sacrificio, de su esfuerzo, de su dedicación. Así que llegaste a nuestros corazones, ese amor incomparable que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvar, para llegar a los corazones, para vendar a los corazones rotos y para dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Gracias, Señor, porque llegaste a nosotros y ahora nosotros también estamos dispuestos a hacer una ofrenda de amor para ti y para poder también testificar
y poder proclamar y anunciar tu amor incomparable, que nunca se rinde y que hace lo que sea necesario para llegar a otros muchos que no te conocen, para que puedan también conocerte a ti y a Jesucristo, a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo amado que tú enviaste por amor a esta humanidad, Señor. Gracias te damos, Señor. Recibe toda la gloria, Señor, y levántate esa iglesia para ti, Señor, que sea una ofrenda agradable. Sé tú inquietándonos y poniéndonos en nosotros ese amor y ese deseo, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos. Llévanos en paz a nuestros hogares y sé tú, Señor, usando nuestras vidas para ti, Señor, y para ofrenda para otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nos saludamos y despedimos en el nombre de Jesús.